Tras la expansión territorial japonesa hasta mediados de 1942, los estadounidenses se establecieron en el sur de las Islas Salomón, en Guadalcanal, en agosto de ese año. Este avance les abría el camino de regreso a Filipinas y Japón. En esa época, la Marina de Estados Unidos empezó a expandir sus unidades de caza. En ese tiempo, la Marina usaba el caza Grumman F-4F Wildcat y empezaba a incorporar el F-6F Hellcat, pero también estaba en los primeros días de experimentación de su nuevo caza de ala de gaviotas invertida, Boat F-4U Corsair. El Corsair venía presentando informes positivos de operación, pero su cadena de suministro aún estaba en pañales. Además, el formato del morro de la aeronave, que era bastante largo, impedía que el piloto tuviera una buena visión cuando el avión estaba en tierra, lo que hacía que la Marina temiera por su operación en la cubierta de los portaaviones. Para resolver esa duda, la Marina creó dos escuadrones. El Escuadrón de Caza 12 se creó en 1942 y obtuvo el Corsair a finales de ese año. Y el 1 de enero de 43 se creó oficialmente el PUM F-17, allá en la base aérea de la Marina, en Norfolk, Virginia. El BF-17 fue el segundo escuadrón en recibir el Corsair, pero fue el primero en utilizarlo en combate. También se convirtió en el más exitoso en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Y sabes que toda gran unidad de cazas siempre tiene a ese líder inspirador, el tipo que masca abejas y hace que todos lo sigan con su ejemplo. Para el Escuadrón de Caza 17, el teniente comandante Tommy Blackburn fue informado que su unidad operaría el Corsair. Una de las primeras preocupaciones de Blackburn fue conseguir un apodo para la unidad que combinara con el apodo de la aeronave: Corsair, corsario, barco pirata. Entonces se le ocurrió el nombre Jolly Rogers. Para quien no lo sepa, Jolly Rogers es el término en inglés que designa esa bandera negra con la calavera y los huesos cruzados. Identificaba a los barcos piratas a inicios del siglo XVIII. Y aunque la Jolly Rogers tuvo varias versiones a lo largo de la historia, la más famosa de ellas fue la utilizada por Black Sam Bellamy, Edward England y, más famosamente, por Edward Thatch, el Barba Negra, en su barco Queen Anne's Revenge. Observa la banderita en detalle. La versión del UL F-17 para Jolly Rogers fue creada por el piloto Harry Holmeyer, que más tarde se convertiría en un as, junto con el escuadrón Ovejas Negras de los Infantes de Marina. Y a la hora de comenzar esa selección estratégica del personal del núcleo del nuevo escuadrón, Blackburn empezó por su oficial ejecutivo o número 2, que era Roger Hedrick, su amigo desde hace algún tiempo. También llamó al teniente Tim Gill, además de 2 veteranos de las batallas aéreas en Guadalcanal. Solamente esos 5, contando también a Blackburn, tenían algún tipo de experiencia en aeronaves de combate de verdad. Los otros 42 pilotos del escuadrón eran completamente novatos. Sin embargo, uno de esos pilotos novatos era Ira Cassius Ike Capford. Quiero que recuerden ese nombre. Implementando un tipo de entrenamiento que algunos consideraban salvaje e incluso peligroso, Blackburn terminó entrando en conflicto con los almirantes y sus comandantes allá en la base aérea de Norfolk. ¿Qué hizo él? Movió su núcleo de entrenamiento a Mantle, en Carolina del Norte, para mantenerse alejado de ese núcleo de mando. Y ahí, lejos de esas preocupaciones, pudo entrenar a sus pilotos a gusto. Realizaron operaciones a gran altitud, incluso notando cómo la aeronave variaba su rendimiento por encima de 9.000 metros. Reconocimiento de objetivos y exploración del cielo, operaciones con motores y también reconocimiento de aeronaves enemigas. Este gran énfasis que Blackburn ponía en el entrenamiento de sus nuevos pilotos terminaba por crear profesionales de la caza. Al mismo tiempo, él despedía a aquellos pilotos que consideraba que no tenían madera de cazador, los reacios y los que no tenían espíritu combativo. Blackburn quería una unidad de 5 estrellas, esa que puedes pulir y brilla maravillosamente. De esa manera, él quería aviadores de excelencia y no tanto oficiales disciplinados. Esto llevó a que los Jolly Rogers recibieran excelentes pilotos de caza, pero por falta de disciplina, fueron expulsados de otras unidades. Él organizó el BF-17 con 2 aviones, uno líder y otro ala, formando una sección. 2 secciones forman una división de 4 aviones, 2 divisiones forman un vuelo de 8 aviones y 5 vuelos completan los 40 aviones de todo el escuadrón. En febrero de 1943, el UF-17 recibió sus primeros Corsairs y ya en marzo todos los pilotos estaban aclimatados con el modelo. Claro que rápidamente le pusieron un apodo al avión. Debido al rugido que hacía el Corsair, apodaron a las aeronaves como Hawk o Cerdo. El jefe necesitaba un indicativo de radio y nombró su avión Big Hawk o Gran Cerdo.
El 25 de mayo de 1943 fue comisionado el nuevo portaaviones 17 USS Bunker Hill en la Marina de los Estados Unidos. En junio, el Bunker Hill fue a Norfolk para recibir al escuadrón de caza 17.100. La experiencia de los Jolly Rogers con el Corsair terminó impactando el desarrollo del avión. De esa experiencia nació el modelo F4U1A, con mejoras que optimizaron la operación del Corsair. Entre ellas estaba la nueva cúpula burbuja, que reemplazaba la tipo jaula de versiones previas. El asiento del piloto también fue elevado 18 centímetros y además la rueda trasera del tren de aterrizaje fue elevada 15 centímetros. Estos tres cambios principales hicieron que la visibilidad del piloto, tanto en la cubierta de un portaaviones como en el aire, fuera mucho mejor en el modelo. El periodo a bordo del portaaviones Bunker Hill se centró en el entrenamiento de aterrizajes, porque esa era la actividad más difícil y peligrosa de los Corsair. Un mal aterrizaje podía causar muertes, grandes pérdidas o inutilizar una nave de guerra costosa como un portaaviones. Había tantos problemas que la Marina consideró retirar los Corsair del escuadrón de caza 17 y sustituirlos por Hellcat, pero Blackburn insistió, diciendo que el Corsair era el mejor caza. La fábrica ya estaría entregando los nuevos modelos F4U1A y sí los entregaron, porque los primeros 12 llegaron para los Jolly Rogers el 10 de agosto de 43. Finalmente la Marina desistió y todos aplaudieron que los enviaran al combate en los Corsairs. Todo resuelto, el Bunker Hill, con el IF-17 a bordo, zarpó al Pacífico el 10 de septiembre de 1943. Como decimos, la alegría de los pobres dura poco. Mientras estaban anclados en Pearl Harbor, la Marina envió a Blackburn un mensaje definitivo. Debían desembarcar en el Bunker Hill y aterrizar en la isla Espíritu Santo, en el archipiélago de Vanuatu, para iniciar operaciones en tierra. La afirmación de la Marina no era tanto por los aspectos técnicos de la operación del Corsair en portaaviones, sino por la cadena logística de Vought, que era mucho más pequeña que la de Grumman, que ya estaba desarrollada desde hacía algunos años. Mantener los Corsair en portaaviones era un problema que la Marina no deseaba, una época en la que tenía problemas. Ya operando en las Islas Salomón, el escuadrón podía aprovechar la cadena de suministros ya establecida por los infantes de Marina, que ya estaban usando el Corsair desde febrero de ese año. El 12 de octubre, el Bf-17 abordó el portaaviones USS Príncipe William rumbo a Espíritu Santo, llegando el 25. Ya al día siguiente despegaron de ahí y llegaron a Guadalcanal, la isla al sur del archipiélago de las Islas Salomón. De ahí los enviaron al aeródromo de Ondongo, en el extremo oeste de la isla Nueva Georgia, recién tomada a los japoneses. Debían presentarse ante el comandante de las Fuerzas Aéreas de las Islas Salomón, general Nathan Twining, quien luego, bajo Eisenhower, sería jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Te gusta este video? Dale like y suscríbete al canal. Vienen cosas buenas. A las 7:30 de la mañana del 27 de octubre, los Jolly Rogers llegaron por primera vez a Ondongo, haciendo esa aproximación típica de portaaviones, aterrizando en intervalos de 30 en 30 segundos y usando solo 60 metros de pista. Claro que hicieron eso para impresionar, pero los pilotos del ejército y los neozelandeses operando en la pista pensaron que eran un grupo de locos. Ese mismo día, los piratas Jolly Rogers iniciaron sus misiones operativas, dando apoyo al desembarco neozelandés en las Islas Treasury, que estaban un poco al sur de Bougainvillea. Esas misiones, que duraron hasta el día 30, solo sirvieron para calentar a los pilotos, ya que no hubo contacto con el enemigo. Pero en la tarde del día 30, los Jolly Rogers abrieron fuego por primera vez. Eso fue cuando ayudaron a un Catalina en una misión Dumbo, que eran rescates de pilotos caídos al agua. Un piloto aliado hizo un aterrizaje forzoso cerca de las Islas Treasury y tuvo que ser rescatado por un Catalina. Mientras tanto, los Jolly Rogers atacaban las posiciones japonesas en la playa para impedir que esas posiciones dispararan contra el piloto que estaba siendo rescatado. Pero todo eso fue solo un calentamiento para lo que ocurriría el 1 de noviembre. Fue el primer contacto de los Jolly Rogers con el enemigo en el aire, y ellos volaron misiones cubriendo el desembarco norteamericano en Cabo Toroquina, en Bougainville. Esa mañana, Blackburn lideraba el primer vuelo de 8 aviones cuando Bogey le advirtió por radio sobre una aeronave enemiga en la zona. Esas aeronaves eran 18 bombarderos Aichi D-3 Aval escoltados por 12 Mitsubishi A6M0 e inmediatamente él hizo un picado suave, acelerando a 650 km por hora para interceptar. En la adrenalina de ese primer combate, Blackburn abrió fuego a una distancia de 500 metros, muy lejos. Él alcanzó al adversario pero no lo destruyó.
Al recuperarse, volvió a subir a 6.000 metros. Al terminar la recuperación, se encontró tras un cero que estaba tan cerca que no lo notó. Blackburn abrió fuego a 200 metros y explotó el avión enemigo, y su Corsair pasó por dentro de la explosión. Sus pilotos Jim Strait y Tom Killefer, cada uno también derribó un cero. La segunda división de 4 aviones, comandada por Ted Bell, hizo un primer pase siguiendo a Blackburn, pero terminaron teniendo que abortar debido a la velocidad. El piloto Ray Beecham se puso tras un cero que trató de huir lanzándose en picada. El japonés no sabía que el Corsair era mucho más pesado que el cero y terminó alcanzándolo en la picada, así que a solo 200 metros Ray Beecham abrió fuego y explotó el cero enemigo. Pero entonces, otros 2 ceros que estaban en su cola acribillaron completamente su avión y apenas logró regresar a la base con el avión todo agujereado. De regreso a Ondongo, Blackburn divisó a lo lejos un P-40 neozelandés siendo perseguido por un cero. Bueno, claro que esa situación iba a resultar en una victoria del japonés. Entonces Blackburn, en la desesperación, abrió fuego a extrema distancia. El japonés vio esa ráfaga y se lanzó contra Blackburn. El enemigo vino de frente hacia su Corsair. Blackburn disparó con sus 6 ametralladoras y destruyó el cero. Pero el lado oscuro de la guerra no tardó ni 24 horas en alcanzarlos. Ese mismo día, el teniente Johnny Keith se convirtió en el primer Jolly Roger en ser perdido. Johnny Keith hizo un aterrizaje forzoso en el agua e incluso fue visto por algunos compañeros, pero cayó la noche y no se pudieron lanzar las misiones de rescate. Al día siguiente, cuando salieron, ya no lo hallaron. El 8 de noviembre, los Jolly Rogers escoltaron bombarderos por primera vez. Eran B-25 que estaban atacando el aeródromo de Buka en Bougainville. En esa misión, Blackburn avistó un transporte ligero japonés Nakajima Ki-34 que se acercaba para aterrizar en Buka. No perdió la oportunidad y explotó el avión enemigo. Y más tarde, ese mismo día, el vuelo comandado por Roger Hedrick derribó otros 2 ceros. Después de una semana de experiencia, Blackburn empezó a despedir a Pamons a aquellos pilotos que él consideraba que tenían fiebre de alce, quienes no se atrevieron a disparar las 6 ametralladoras contra otra persona. También despidió a quienes decían tener el golpe Kahili y reportaban fallas de motor por radio al enfrentar misiones peligrosas. Nada de lo que los Jolly Rogers habían visto se compararía con lo que vivirían el 11 de noviembre del 43. Ese día, la Marina de Estados Unidos lanzó un enorme ataque aéreo contra la base naval japonesa de Rabaul, en el archipiélago de Bismarck. Los Jolly Rogers dieron apoyo aéreo a los 5 portaaviones de la Fuerza de Tarea. Esa mañana, Blackburn derribó un Kawasaki Ki-60 y uno que ingresó al área naval estadounidense. Pero a las 13 horas, el radar del portaaviones USS Essex detectó una formación gigantesca de enemigos que venía rápidamente en su dirección. Por radio, Blackburn oyó: atención, 30 ceros escoltan 25 Vals a las 11. Más tarde, Blackburn recordó que esa fue la última comunicación inteligible que escuchó por radio. Después de eso, sus pilotos empezaron a gritar: ¡lo derribé! ¡Mira al japonés cayendo! Los Jolly Rogers se enfrentaron a toda esa formación japonesa, abriendo fuego como locos. Y en medio de eso, 4 cazas japoneses empezaron a perseguir a Blackburn, que después de un tiempo tuvo que meterse en una nube para zafarse. Allí en la nube, con el corazón ya de vuelta en el pecho, vio que su posición aérea había desaparecido y decidió salir. Al salir, Blackburn casi fue abatido por Roger Hedrick, quien disparó a su avión pero no logró derribarlo. Ese día los Jolly Rogers derribaron 18 aviones enemigos, 4 de ellos por Ira Capford, quien recibió la Navy Cross, la segunda mayor condecoración por valentía de la Marina de Estados Unidos. Los japoneses tuvieron 137 bajas en el aire y a partir de ese día dejaron de usar Rabaul para anclar buques de guerra de gran tamaño. El 2 de diciembre, los Jolly Rogers terminaron su primer tour de combate y se fueron a pasar 2 semanas de merecido descanso en Australia. Allí celebraron con bebida y mujeres, como piratas, antes de volver a su segundo tour de combate en la base avanzada de Torokina, Bougainville. En ese momento tuvieron un gran problema. Cuando regresaron a Espíritu Santo, los Jolly Rogers adquirieron 148 botellas de cerveza. ¿Y cómo lo enviarían al frente? No podían mandarlo por barco, ya que estaba prohibido y sería confiscado. El teniente Hal Jackson propuso almacenar cervezas en los compartimentos de munición de los 24 Corsairs. Al calcular, vieron que con solo 1/3 de la munición podrían defenderse de los japoneses y llevar las cervezas en esa misión.
Blackburn autorizó. Entonces, los Jolly Rogers despegaron de Espíritu Santo cargados de cervezas para tomar en Bougainville. Mientras los Jolly Rogers estaban fuera, los japoneses evacuaron todas sus aeronaves de Bougainville y concentraron todas en Rabaul, unas 300 aeronaves, lo que convirtió a Rabaul en un objetivo enorme. El 26 de enero, en la primera misión del segundo recorrido de los Jolly Rogers, Blackburn fue el primer as de la unidad al derribar su quinta aeronave enemiga. Sin embargo, ese mismo día perdieron a 2 de sus pilotos. Al día siguiente, Fat Bell desapareció tras el ataque de 70 cazas enemigos a su división. Aunque sufrieron esa pérdida, los Jolly Rogers derribaron 16 aviones enemigos, y el combate de ese día resultó en una foto famosa del alférez Henry Jagger vibrando de emoción después de regresar de la misión. Pero a pesar de los resultados positivos, ese tipo de ritmo de pérdidas era insostenible para los Jolly Rogers. Preocupado por esto, Blackburn desarrolló una nueva estrategia. Pondría 6 aviones extra volando por encima de la formación original que escoltaba a los bombarderos, y esos 6 aviones extras serían los responsables de atacar cualquier aeronave enemiga que entrara en contacto con el escuadrón. Esto funcionó el día 28, cuando los extras derribaron 4 aeronaves enemigas y el resto 10 más. Al final de enero, en los últimos 6 días del mes en que los Jolly Rogers operaron, derribaron 60 aeronaves enemigas al costo de 6 de las suyas. Y además mantuvieron un impresionante récord de que ningún bombardero que escoltaron jamás fue derribado por un avión enemigo. El 6 de febrero, Blackburn lideró a los Jolly Rogers en un combate feroz sobre Rabaul, y ese día derribó nada menos que 4 aeronaves. Al volver, su nuevo compañero de alas solicitó transferirse de los Jolly Rogers, diciendo que ahí solo había locos. Y el día 19 de ese mes, los Jolly Rogers le dieron su última paliza a los japoneses. 16 aviones derribados, de los cuales 3 fueron derribados por Ira Capford. Al día siguiente, los japoneses retiraron sus aviones de Rabaul y nunca volvieron a poner defensa aérea ahí. Sin ninguna otra oposición aérea seria en toda el área, los Jolly Rogers volaron su última misión el 6 de marzo de 44, cerrando su capítulo en la Segunda Guerra Mundial y siendo reemplazados por el IPU F-34 al día siguiente. En total, el F-17 Jolly Rogers marcó su paso por la historia con 154 enemigos derribados, formando una lista de 13 ases más que cualquier otro escuadrón de la Marina en la historia. Tommy Blackburn recibió la Cruz Naval y se convirtió en comandante del grupo aéreo del portaaviones USS Midway en 1945. Roger Hedrick, su segundo al mando, asumió el mando del escuadrón de caza 8-4 en el portaaviones Bunker Hill y sobrevivió al doble ataque de kamikazes que alcanzó ese portaaviones el 11 de mayo de 1945 en las costas de Okinawa. Jolly Roger Ira Capford, el as con 16 victorias, lideró la lista de ases de la Marina hasta el 19 de junio de 1944, cuando Alex Bracel empezó a derribar japoneses rápidamente. Pero esa es una historia para otro día. Otra unidad, también llamada VF-17, esta vez usando Hellcats, también fue embarcada en el Bunker Hill en el 44. Aunque fue exitosa, no tenía relación con los Jolly Rogers originales de Blackburn. Bueno, si te gustó este video, espero que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones en cuanto suba más videos. Yo me despido por ahora. Te agradezco por ver el video y te mando un fuerte abrazo de tu SDG.